Bona tarda, benvinguts. Bienvenidos a la segunda sesión del Terapias de Cine 3 de este año, que es, como sabéis, un ciclo que organizamos conjuntamente aquí en el Ateneo con las secciones de Ciencia, con Michele Catanzaro, y con la sección de Cine, con Francesc Solà, a los que doy las gracias por acogernos todos los años, esta ya es la tercera vez. Y también con el Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, al que pertenezco yo. Yo soy Carlos Tabernero, coordino el ciclo conjuntamente este año con Fernando Vidal, que es un profesor y crea del Centro de Historia de la Ciencia y que también está aquí, que presentó la semana pasada la primera sesión que tuvimos con la película Amour de Michael Haneke. Y hoy tenemos una sesión muy intensa, con otra estupenda película. Antes de presentar a Jorge, que le tengo aquí al lado, que es quien nos va a acompañar con la película de hoy, recordaros que quedan 2 sesiones más, los 2 próximos martes. El martes que viene tendremos El planeta de los simios, The Planet of the Apes, la película de Franklin J. Schaffner del año 68, que la presentarán Annette Milberger y Thomas Sturm. Y la última sesión será dentro de 2 semanas, el martes también. Presentaremos Gritos y susurros de Irma Bergman, que será la película que cerrará el ciclo de este año. Hoy tenemos la película Freaks, que es una película, yo creo que bastante bien conocida a estas alturas, del año 1932, dirigida por Todd Browning. Yo no voy a decir nada sobre Freaks, sino que voy a dejar a Jorge que lo haga. Tenemos aquí hoy para presentar y ayudarnos con la película a Jorge Molero Mesa, que es profesor del CEIC, del Centro de Historia de la Ciencia, y del Máster de Historia de la Ciencia que tenemos en el CEIC. Y también es profesor titular de Historia de la Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y con él os dejo. Gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, le quiero agradecer al Ateneo y a los organizadores la oportunidad de presentarles esta película. Una película que, para el que no la haya visto, seguramente cuando la vea, pues tendrá algo que decir sobre ella, ¿no? Una película que no deja indiferente a nadie que la vea. Hay muchísima literatura sobre esta película, muchísima. En las últimas décadas se ha convertido en una película de culto y la verdad es que no da tiempo a leerse tanta literatura como hay. Yo he utilizado, para extraer datos, 2 libros que me gustaría citar, fácilmente asequibles, que son los de Lucía Solaz, Guía para ver y analizar cine, del año 2004, y la obra de Kim Casas, de la editorial Libro Dirigido del año 98. Lo que he intentado es intentar bucear en la hemeroteca para ofrecerle algunos datos inéditos, porque esta película también tiene mucho mito, de prohibiciones, no prohibiciones. Intentaremos de alguna forma ver qué hay de realidad o no. Sencillamente voy a presentarles la película, el director, el impacto que tuvo, muy rápidamente, y luego, después de ver la película, sí que les contaré mi interpretación personal para que empecemos el debate que tenemos bastante tiempo. La película dura muy poquito, 1 hora, con lo cual tendremos tiempo para hablar todo lo que queramos. Bien, Freaks, para mí, en España se llamó, en su estreno, La parada de los monstruos. En el mundo latino se llamó Fenómenos, quizá mejor, porque la traducción al castellano en su momento de Freaks sería de fenómenos humanos, fenómenos de circo. Y es una película, para mí, solo la tildaré ahora mismo con un adjetivo, y una película rara, ¿no? Rara, tan rara como los personajes que aparecen en ella. Fue dirigida por Todd Browning, de nombre real Charles Albert, y el nombre de Todd le vendría justamente cuando él se dedicaba al mundo del circo.
para la Metro-Goldwyn-Mayer y estrenada en enero de 1932 en algunas salas norteamericanas. Está inspirada en un cuento escrito en 1922 por otro Todd Robbins, llamado Spurs, Espuelas, el cual se coge algunas escenas, luego podemos comentar las diferencias que hay, si queréis, con el libreto, que no es un libreto, sencillamente Browning se inspira en la historia que cuenta Tom Robbins en este cuento muy corto llamado Spurs. Originalmente el metraje de la película era de 90 minutos, pero el impacto que tuvo entre el público en el preestreno, se habla de gente despavorida saliendo del cine, hay mitos que hablan incluso de mujeres que sufrieron amenaza de aborto después de ver la película. Hay muchos mitos. La verdad es que también escandalizó a los productores y a los, digamos, personas que luego se tendrían que encargar de distribuir la película. Por tanto, se recortaron escenas, también algunas son muy interesantes, no sabemos realmente cuáles escenas, pero sí algunas interesantes que luego comentaremos y que, bueno, si se hubieran quedado, también podríamos entender por qué se cortaron esas escenas, ¿no? Se quedaron en 30 minutos. Se añadió un prólogo que no estaba en el original y un segundo epílogo también para intentar suavizar el mensaje. Esto hace que la película se convierta en un flashback completo, que no estaba pensado originalmente así, pero el comienzo de la película empieza con lo que debería ser el final. Entonces toda la película se convierte, ya digo, en un flashback. Esta es una de las... si luego hablamos también de, si no dio tiempo la otra vez, de la película de Haneke, es una de las características que comparte con esa cinta, ¿no?, desde el punto de vista cinematográfico. ¿Qué pasó con esta película? Bueno, pues... vamos a hablar un poco del director primero. Todd Browning nació en 1880 en Louisville, en Kentucky, Estados Unidos, y murió en 1962. Después de haber dirigido alrededor de 60 películas entre 1915 y 1939, la mayoría de ellas mudas. Freak no fue su primera película sonora. En el año 29 rodó La silla número 13, pero no es la más conocida. Podemos decir que de sus películas conocidas, Freak sería la que lo acaba consagrando a posteriori, ¿no?, como saben. Perdón. La primera película es Drácula, la primera película sonora, por la que él es conocido de estas 60 películas por dos películas fundamentales, que es Drácula, en la que de alguna forma consagró a Bela Lugosi en el papel que siguió representando en otras versiones. Y podemos decir que la relación de Browning con el circo comienza cuando a los 16 años abandona su casa familiar y se enrola en una compañía de feria, ambiente en el que estuvo, según algunos autores, malviviendo como presentador de números circenses, actuando en algunos números cómicos. Posteriormente trabajó en una compañía de variedades como actor e incluso en espectáculos de claqué. Esto es importante saberlo porque la influencia biográfica la va a plasmar en sus películas. La relación con el cine comenzó cuando tenía 33 años, llegando a participar como actor en unos 50 cortos desde 1913 a 1919. En 1916 colaboró como ayudante de dirección de Griffith en la película Intolerancia, que está considerada como una de las obras maestras del cine mudo. La influencia de su pasado en la vida de circo ya se ve en las películas previas a Freaks.
Browning fue un director controvertido, alcoholizado, aficionado al espiritismo y a las sesiones de magia negra, y con una vida al uso de los escándalos de Hollywood. Trabajó para varias compañías cinematográficas, siendo la Universal y la Metro donde realizó sus películas más conocidas, sobre todo aquellas en las que el protagonista fue Lon Chaney, conocido como el hombre de las 1000 caras por su habilidad con el maquillaje y que solía encarnar a personajes lisiados y marginales. Su primer gran éxito fue la película The Unholy Three, de 1925, una película muda, conocida en España como La Bruja. ¿Por qué es importante esta película? Porque en esta película actuaba Lon Chaney junto con Harry Earls. Harry Earls es el enano protagonista de la película que veremos hoy. Esta película, en una entrevista que se le hizo en los años 30 a Browning, que la he recogido de La Vanguardia, de esta prensa del periódico La Vanguardia, con motivo del estreno de Freaks, Browning nos da algunas claves de cómo se le ocurrió la idea para esta película. Después de terminar La Bruja y buscando un argumento en el que pudiese utilizar de nuevo a Lon Chaney y a Harry Earls, ya conocía el libreto de Spurs y durante 7 años estuvo intentando hacer la película. Él reconoce que, cito textualmente, los altos funcionarios de los estudios creían que la historia era demasiado espeluznante, pero finalmente le permitieron llevarla a la pantalla. Para que esta película se pudiera llegar a filmar, tuvieron que concurrir muchos factores. Y quizá el más importante es el apoyo que tuvo del vicepresidente de la Metro-Goldwyn-Mayer, Irving Thalberg, y según algunos autores, piensan que Thalberg, que tenía un físico enfermizo, podía haberse llegado a reconocerse de alguna forma con estas personas marginales, ¿no? También apoyó a Browning en otras películas en las que se veía ese mundo sórdido, ¿no? de la sociedad norteamericana. Este Thalberg fue el mismo que quiso contratar a Luis Buñuel en 1930, después de la película La Edad de Oro, y al que Buñuel le dijo que no quería trabajar en Hollywood. Se ha apuntado, Para terminar, la crónica de La Vanguardia, que hemos consultado, termina destacando que Browning tenía un conocimiento asombroso de la literatura sensacional, que podía relatar el argumento de cuantas historias de criminales y detectives se hubieran escrito, así como de todas las esferas de la humanidad, especialmente de los humildes seres desconocidos de los circos y ferias. De hecho, las anormalidades físicas ya fueron destacadas por este director en sus películas mudas anteriores, como La Bruja, Garras Humanas y El Palacio de las Maravillas, en los que en estas dos últimas también se preocupa por las criaturas del circo. La aceptación de Freaks por el público norteamericano fue muy desigual, aunque en general funcionó bastante bien. Sin embargo, la prohibición a ser proyectada en algunos estados americanos o el fracaso de algunas ciudades importantes, como Los Ángeles o Chicago, o que muchos dueños de salas de cine en el mundo rural se negaran a proyectarla, hizo que la productora perdiera dinero con esta película. También tenemos que tener en cuenta factores más políticos y sociales que hicieron que la misma productora no se tomara muy en serio la difusión masiva de la película y que asumiera la pérdida económica como un mal menor. Quizá por motivo la película fue muy mal distribuida en Europa, a lo que se une pues, la prohibición, por ejemplo, en Gran Bretaña estuvo prohibida hasta el año 61, en la que se autorizó su proyección, pero como película X. O sea, cuando se autoriza bajo esta denominación. Y luego también tampoco hay que olvidar la situación de crisis que se vivía debido a la Gran Depresión, que hizo que en los años 30 cerraran muchas salas de cine y que se perdiera mucho público, con lo cual digamos que cuando se proyecta esta película, quien va a verla, digamos que pertenece a una clase social al menos media, baja o media o alta, pero
que podía permitirse el lujo en esta época de crisis de ir al cine. En Francia fue un fracaso y la prestigiosa revista Cahiers du Cinéma no le dedicó ni una sola línea. Sin embargo, esta misma revista en 2008 la calificó como, o la incluyó entre las 100 mejores, una de las 100 mejores películas de la historia. Una de las... No sé si me estoy pasando ya de tiempo. Sí. Voy a recortar un poquito. Bueno, esta película, lo que pasa, ya coincidirán conmigo, ¿no?, después de la proyección, que es difícilmente clasificable, ¿no? Se le encargó a Browning, se pretendía que fuera una película que superara a todas las películas de terror, tanto mudo como sonoras, que se habían hecho, se estaban haciendo. Lo que la Metro perseguía era quedarse con el género de terror en su competencia, pues, con la Universal, por ejemplo. En el caso español, si quiero referirle, la proyección en España fue anunciada en 1932 bajo el título de Barnum. Luego sería La parada de los monstruos. Barnum es el nombre de un empresario circense norteamericano que dio nombre a un circo que era conocido en Europa y que fue el que introdujo a mediados del siglo XIX el espectáculo de freak show. Algunos verdaderos, también era famoso por los fraudes que cometía con algunos tipos de monstruos, ¿no? Les quiero leer una crónica de un crítico chileno, publicada en España, previa al estreno de La parada de los monstruos, que nos va a hablar un poco del... Bueno, lo que destaca Armando Segri es que el espectáculo de Freaks lo tilda como un espectáculo anglosajón y norteamericano, ¿no? Algo muy, muy a gusto de esta cultura. Voy a pasar directamente al impacto en España, para que veamos si estuvo prohibida alguna vez o no estuvo prohibida. Yo creo que hay algunos datos sorprendentes. La parada de los monstruos se estrenó en Madrid el 10 de enero de 1933 en el Cine Goya y fue un auténtico fracaso, si tenemos en cuenta que solo estuvo una semana en cartel. 11 meses después, en diciembre del año 33, fue pasada 2 veces los días de Navidad y, por último, estuvo 5 días en marzo de 1934. En total, 15 días a lo largo de casi año y medio. Esta es una de las características de esta película, y es que depende del sitio, o es un fracaso o triunfa, y es lo que ocurrió en Barcelona. En Barcelona se estrena el 11 de septiembre de 1934 en el Cine Bohem y estuvo en cartel, es verdad, solo 4 días. Sin embargo, la película, al contrario que en Madrid, estuvo girando por prácticamente todos los barrios de Barcelona. En total fueron 13 cines los que proyectaron la película durante un total de 48 días, llegándose incluso a ser proyectada de forma simultánea en 2 cines. O sea, se contaba en Barcelona con 2 copias de la película. Las 2 copias de esta película se quedaron en la Guerra Civil en Barcelona, seguramente porque fue proyectada en febrero de 1941 de forma simultánea en los cines Capitolio y Metrópoli durante 6 días. En ese año se volvería a proyectar 6 veces más hasta el mes de octubre, en donde encontramos la película de vuelta a Madrid en julio de 1942 en el Cine Fígaro, y perdemos definitivamente su rastro en octubre de ese año con el resultado de 10 días de proyección en 4 cines diferentes. Bien, a partir de aquí no pensamos que se prohibiera, sino sencillamente desapareció del mercado, y la película fue rescatada a nivel mundial por el Festival de Venecia en agosto de 1962, coincidiendo, es significativo, con el impacto que tuvo la talidomida en la, digamos, como sabéis, la talidomida es un fármaco que se empezó a usar en el año 60, 61, para combatir los vómitos de las mujeres embarazadas, y este medicamento producía graves malformaciones en los niños cuando nacían.
e incluso monstruos parecidos a los que veremos en pantalla, ¿no? Niños sin brazos, sin piernas. Justamente cuando estaba ese revuelo, el Festival de Venecia la recupera en el año 62 y a partir de ahí ya sí que se empieza a poner en todos los países. La primera vez desde la posguerra que aparece en España, bueno, hay un anuncio de proyección en el año 65 en Barcelona, en la Filmoteca Nacional, pero fue cambiada a última hora por El hombre invisible, sin que sepamos por qué. La primera proyección se hizo en Madrid en el año 68, en un cineclub, y a partir de entonces, ya para terminar la presentación, les voy a enumerar las veces que se han proyectado en este país. En mayo del 72 en Barcelona, en la Filmoteca Nacional. En octubre de ese mismo año fue programada en la 5ª Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Sitges. En octubre del 76 otra vez en la Filmoteca Nacional de Barcelona. En junio del 81 en la 8ª edición de las 12 horas de cinema de terror de Molins del Rey. En enero del 82 en el ciclo de cine de terror de Vilafranca del Penedès. Y en el año 86 la Metro-Goldwyn-Mayer, luego podemos comentar la batalla de esta película, recupera los derechos que lo había cedido al mundo underground y la lanzó en vídeo doméstico y a partir de ahí, digamos que ya todo el mundo pudo ver esta película. Y ese mismo año, Televisión Española la estrena en la segunda cadena, dentro del programa de madrugada, en la Filmoteca Televisión, el 28 de noviembre de 1986, y al parecer con un solo rombo. Bien, lo vamos a dejar aquí, vamos a ver la película. Como veis, no he contado nada del argumento ni de lo que va, solo un poco los avatares que sufrió la cinta y luego podemos entender qué factores, por ejemplo, hicieron pues, que desapareciera, si realmente fue un fallo de público o había otros problemas que había detrás, ¿no? Que no interesaba que se proyectara esta película de alguna forma. Comencé la presentación diciendo que era una película rara. Yo me voy a centrar ahora en otro adjetivo, de los muchos que pueden salir luego. Yo diré que fundamentalmente es una película subversiva para el momento en el que es proyectada. Durante las últimas décadas son miles las interpretaciones, las discusiones sobre lo que quiso decir el director, sobre el impacto, por qué tuvo ese impacto la película, por qué fue retirada. Yo diré, intentaré dar algunas claves histórico-científicas que pueden ayudarnos a entender ese momento histórico. En primer lugar, quiero comentar una de las críticas que la tachaba justamente de subversiva, esta película, de la revista Nuestro Cinema, de Juan Piqueras, fundador de esta revista madrileña, en 1932. Lo que dice Juan Piqueras es lo siguiente: estas escenas finales, si leo textualmente, estas escenas finales son de una subversión formidable. Es algo a lo que no nos tiene acostumbrado ese cinema yanqui en el que siempre triunfa lo bello y lo arrogante. Comprendemos perfectamente su fracaso espectacular en ese cinema de los Campos Elíseos en donde se ha proyectado. Para esa gente que ha hecho de la moda, de los automóviles, de las carreras de caballos, lo más esencial de su vida, Freaks es algo monstruoso. Algo que les demuestra la existencia de otros seres, de otros problemas distintos a los suyos. Algo que les engaña, que les azota, que les molesta. Decididamente es mejor pasarse al cine de enfrente, en donde puede verse a Maurice Chevalier, tan optimista, tan alegre como siempre, acompañado de Jeanette MacDonald, vestida y desvestida con ropas que pueden tomarse como modelo de distinción y de elegancia. Si contextualizamos el momento histórico de la proyección de Freaks, podemos intentar aportar algunas claves para ayudarnos a entender por lo que Juan Piqueras señalaba, por qué molestó tanto esta película a la sociedad norteamericana y, en general, a la sociedad burguesa también europea.
¿Por qué fue prohibida esta película en algunos países? ¿Por qué los distribuidores, por qué algunos dueños de cine se negaron a proyectarla, olvidándose de hacer negocio, ¿no? Bien, podemos decir en primer lugar, ya lo habéis visto, que la cinta rompe brutalmente con las convenciones de la época. ¿Pero con qué convenciones rompe? ¿Solo con las morales? En mi opinión, la cinta se trata de una crítica a la sociedad norteamericana en particular y a toda la occidental en general y a las relaciones sociales que dominan en la consideración de lo diferente, ya sea desde el punto de vista de la clase social, del género o de la raza. Estos temas son tratados en la película con la ambigüedad suficiente para que creen discusión y puedan sacarse distintas conclusiones dependiendo de cada persona y los roles de clase, de género y de raza que asuma cada uno para sí. Es posible tratar todos los puntos de vista y supongo que luego saldrá en el debate. Solo apuntaré en el que me baso, el punto en el que me baso para iniciar el debate. Todd Browning reivindica en esta película el derecho natural a una vida digna de todas las personas, dignidad que se adquiere a través del trabajo y que nos igualaría a todos en derechos y deberes. Seguiría así el pensamiento liberal, burgués de la época que acabó con el antiguo régimen aristocrático y las distintas legislaciones que acabarían con la esclavitud. De esta forma, la deformidad no se presenta como algo inhumano, sino que la maldad y la amoralidad puede estar en cualquier persona, sea deforme o no. Sin embargo, en contra del ideario liberal, la sociedad discrimina a estos seres y además lo hace con suficiencia científica. ¿Por qué? Porque en el último tercio desde el último tercio del siglo XIX existe una rama de la ciencia y de la medicina llamada eugenesia, que incorpora dentro de su ámbito de actuación la certificación científica de la desigualdad humana, tanto física como mental. En un primer momento, las medidas eugenésicas que impedían que se reprodujeran personas con taras o con enfermedades consideradas hereditarias, se plasmó en la legislación en el llamado certificado prenupcial. Es decir, en algunos estados, para casarse las personas tenían que ser reconocidas por médicos y que certificaran que no tenían enfermedades hereditarias. Este está sacado de una revista americana, de Eugenic Review, en el que representa cómo en una boda van detrás los médicos, los especialistas de corazón, de psicólogos, psiquiatras, cómo reconocen a los novios y luego certifican que pueden casarse desde un punto de vista eugenésico. En España no se llegó nunca a legislar, pero los médicos se apuntaron a esta moda. Esta es una obra de teatro del médico, Malo de Poveda, en el que justamente intenta moralizar a las personas que son enfermas e incurables, en este caso la tuberculosis, para que no se casen, ¿no? Para que permanezcan solteros y no creen descendencia enferma. De esta forma se inspiran centros de recuperación, sanatoriales, en este caso una colonia de verano en Pedrosa en 1911, donde eran apartados los hijos de personas enfermas, niños que eran sanos, pero estaban predispuestos, eran débiles, eran enfermizos, y se trataba de regenerarlos física y psíquicamente. Siguiendo estas corrientes eugenésicas, muchos estados norteamericanos fueron los primeros en crear legislación bajo las directrices eugenésicas, como la esterilización forzosa de personas consideradas no aptas. Esta idea estaba basada en la idea evolucionista de Darwin, que explicaban la degeneración progresiva de la especie humana por la transmisión hereditaria de enfermedades físicas, mentales, así como de las taras y defectos congénitos. Hoy en día comienza a conocerse el alcance de dichas medidas
que dichas medidas tuvieron en Norteamérica a partir de 1909 y en distintos países europeos, como en Suecia, por ejemplo, mucho antes de que la higiene racial nazi llevara la práctica eugenésica a sus últimas consecuencias en los años posteriores al estreno de esta película. A los pocos meses del estreno de Freaks se celebró en Nueva York el tercer Congreso Internacional de Eugenesia, de lo que se trató allí extraemos las siguientes imágenes. Basándose en la estadística y en datos antropométricos, es decir, de medidas antropológicas y ascendencia paterna, incluso se hacían árboles genealógicos de varias generaciones, se señaló cómo se hacían rankings dentro de la criminalidad entre la procedencia de las personas. En este, por ejemplo, se ve la estadística del ranking defraudadores o estafadores de blancos, pero con nacidos de padres extranjeros. Con lo cual se está marcando, se está diferenciando sencillamente por su origen, en este caso origen racial, o un ranking de asesinos en el que se puede ver cómo hay también una gradación en el que los blancos nativos, hijos de padres extranjeros, son el 12% de los asesinos, los negros, los mestizos, los extranjeros blancos y los viejos americanos. Esto hace que en muchos estados norteamericanos, desde 1909, se legisle a favor de la esterilización. Aquí, esto es una tabla acumulativa de número de esterilizaciones, como en el año 35 pues, sobrepasa las 21.000. La eugenesia intenta marcar el futuro saludable de la población, desde el punto de vista, evidentemente, también moral. El problema es que la mala vida también degeneraba la raza. Con lo cual, la preocupación de los estados era que, como bien señalaron los alemanes, la higiene racial, es que las tasas de natalidad eran mucho más altas en este estrato social, entre el lumpen, que entre la clase burguesa. Consecuentemente, era cuestión de tiempo de que la población indeseable superara con creces a la población, digamos, normal o saludable. Este trabajo que están hechos en los años 30 en Alemania, pues calculan el tiempo, si la demografía tiene esta tendencia, calculan el tiempo en el que la sociedad burguesa acabaría siendo arrasada por la sociedad, por el lumpen, ¿no? por la sociedad de criminales y degenerados. Era toda una excusa de defensa contra el arma demográfica que significaba la reproducción. Por tanto, siguiendo estas premisas que reducían a un problema biológico lo que en realidad eran problemas sociales, todos los fenómenos que aparecen en esta película serían candidatos a ser esterilizados para evitar su descendencia y la paulatina degeneración de la raza. En mi opinión, toda la película es un alegato en contra de las consideraciones eugenésicas, pero podemos apuntar a algunas escenas donde se hace más evidente. En primer lugar, la escena del bosque, cuando Jean, el criado del señor Duval, le dice que a estos seres monstruosos habría que ahogarlos o encerrarlos cuando nacieran. Esta reivindicación de la consideración legal de la eugenesia, no olvidemos que en Norteamérica, como acabo de decir, está vigente, es resuelta por el señor Duval despreciando la opinión de su criado y viendo con simpatía la presencia de los fenómenos en sus tierras.
Con estas premisas también la película nos mostrará que los fenómenos poseen habilidades, no innatas, sino aprendidas, con voluntad y esfuerzo, con las que se ganan la vida dignamente a pesar del rechazo de la mayoría de los componentes de circo. Quizá la escena en la que se ataca de forma más provocadora las medidas eugenésicas es la del parto de la mujer barbuda que da a luz un niño engendrado con el hombre esqueleto. En la escena los fenómenos rodean la cama y Froso, cuando ve al recién nacido, dice qué bello es, y cuando sabe que es una niña, afirma, pues, cuando sea mayor, pues tendrá barba, sin ningún tipo de problema, asumiendo la herencia de la madre sin ningún tipo de discriminación. Por tanto, Browning subvierte la concepción eugenésica de la monstruosidad y nos dice que no es un problema congénito heredable, sino que es la sociedad quien fabrica o construye sus monstruos, tanto por las condiciones sociales del sistema como en la moral hipócrita que existe en la mirada de las personas normales, que yo entrecomillo. Toda esta primera escena del bosque, en esta primera escena del bosque, la que hemos visto anteriormente, Browning nos muestra las dos visiones contrapuestas sobre las personas diferentes, pero igualmente criticadas por el director. En el diálogo entre Jean, el criado del señor Duval, y Madame Tetralini, la Madame Tetralini dice que son niños, mientras que el señor Jean dice que no, que son monstruos. Pues bien, para Browning no serán ni niños, ni serán monstruos, sino hombres, como dice Hans en la escena de la que se le cae la capa a Cleopatra. El director, en la línea del pensamiento liberal, considera que todas las personas, por el hecho de serlo, tienen el mismo derecho al trabajo y a través del cual adquiere su dignidad y el respeto de la sociedad. De esta forma está cuestionando, subvirtiendo el concepto de discapacidad que proviene de las teorías eugenésicas y que justificaría la exclusión del discapacitado, entre comillas lo pongo yo, corriente discriminatoria que en la actualidad conocemos como capacitismo. Siguiendo la línea antieugenésica, o por lo menos de la eugenesia que se estaba aplicando en Estados Unidos, podemos comentar la escena final y las escenas que fueron mutiladas. Según la película original que se preestrenó, los fenómenos no matan a Hércules, sino que lo castran. Hay una escena eliminada que muestra a Hércules vestido de smoking cantando con voz atiplada, lo que nos daría a entender la castración. De alguna manera, hay una imagen del rodaje en la que se ve a Hércules, que está a Hércules vestido de smoking y que acaba de rodar esa escena. También se ve a Cleopatra ya con el disfraz de pollo, ¿no? O lo que es transformada al final. De alguna manera Cleopatra también es castrada, y de alguna forma Browning castiga a los verdaderos monstruos a no tener descendencia. Los fenómenos están aplicando las mismas leyes que les son aplicadas. Están esterilizando a dos personas monstruosas desde el punto de vista moral para que no puedan degenerar la raza. La venganza del ojo por ojo, pero también la creencia en la ciencia eugenésica del director, no deja de ser ciencia, que está siendo aplicada, según él, de manera equivocada. Otro aspecto que quiero señalar es que todo lo que acabo de decir, Browning lo muestra de manera ambigua. Esta ambigüedad se puede reconocer en la conclusión de la película con la transformación en monstruo de Cleopatra. Podemos interpretarlo de forma muy diferente. En primer lugar, esta deformidad monstruosa es la única, cinematográficamente hablando, que está trucada, que es puro maquillaje. Y en esta película, donde la realidad está representada por auténticas criaturas, es perfectamente identificable por la audiencia este disfraz. La mujer pollo en la que se convierte Cleopatra pertenece al mundo de ficción reflejado en sus películas anteriores, donde Lon Chaney aparecía siempre caracterizado de ser abyecto. Es, por tanto, una perspicaz metáfora de la construcción social del monstruo, y el cine es uno de los medios sociales que contribuyen, como sabemos, a la construcción social de la realidad. Sin embargo, se puede entender que Browning acaba asumiendo que la deformidad física es identificable con la deformidad moral, que era lo clásico en el cine de terror. O sea, el malo de las películas de terror era un ser deforme, o sea, se unía el mal moral y el mal
físico en los mismos protagonistas de la película. Por lo tanto, puede parecer que Browning acaba también concluyendo esta unión de este tipo de maldad, ¿no? Para mí, estas dos interpretaciones no son contrapuestas. Browning evidentemente creía en la ciencia y en que las enfermedades podían heredarse y las deformidades podían heredarse, pero lo que no aceptaba era su imposición interesada desde el poder hegemónico que la aplicaba a seres que no lo merecían. Por tanto, la situación se resuelve con la castración de este personaje o de este supermonstruo que quedaría como ejemplar único hasta su muerte, final pedagógico y aviso para navegantes. Para terminar, quiero resumir lo que después de leer algunas interpretaciones parecidas, creo representa el circo y los personajes que aparecen. Nunca vemos al público que acude a la representación, por tanto el circo, aunque aparece como un espacio cerrado, realmente, si pensamos que representa a la sociedad, en ella están todos los elementos para el análisis de la sociedad en general. En él se subvierte la relación entre el pensamiento hegemónico y el pensamiento subalterno, los mecanismos de inclusión-exclusión que legitiman la jerarquía del poder, la discriminación y el privilegio. Los freaks. Bueno, esta imagen también interesante, como el director se hace una fotografía también con el engendro prefabricado, ¿no? Los freaks serían todas las personas. Este discurso que haré ahora, podemos pensar en las personas con deformaciones físicas o psíquicas, o en general en toda la población. Para mí serían los freaks todas las personas oprimidas y desfavorecidas por su clase, género, raza, y que por lo cual serían excluidos. No tiene trato de favor hacia ellos, son personas que trabajan, comen, beben vino, cerveza, defienden sus intereses en claro equilibrio con las compensaciones que reciben, se agrupan para defenderse de las personas que los rechazan y explotan, por tanto tienen un código de honor y una cultura propia que no duda en aceptar a los que les comprenden y ayudan, pero son personas, tienen sus vicios, sus virtudes, son capaces de actuar violentamente cuando se siente que están también amenazados y son tratados con violencia cuando se hiere su dignidad como personas, cuando se violan sus derechos naturales de la vida. Cleopatra, que es presentada como el pavo real, ¿no? Representa el poder y la belleza, la cara engañosa de la sociedad que atrae y gobierna con un atractivo superficial, pero con unos objetivos ruines e interesados, sin preocuparle el bienestar común, sino el suyo propio. Hércules representa la fuerza, la represión física que no atiende a la razón, aliado de Cleopatra en un fin común de obtener riquezas sin importar los medios utilizados. Froso y Venus, las personas casi normales, recordamos que Froso da a entender que es estéril también, muy impotente. Venus es presentada como una ingenua, que es fácilmente engañada. Son personas, yo creo que no son realmente las socialmente aceptadas, que nos recuerda que nadie es perfecto. Froso, en la sociedad, en un momento determinado estos dos personajes deben elegir el bando en el que se posicionan, que tienen ese privilegio de poder elegir el bando, y Browning no les da opción. En la sociedad no hay lugar para los neutrales. Jean, el criado del señor Duas, representaría a los políticos que dictan las leyes eugenésicas que permiten su exclusión legal bajo doctrinas legitimadas científicamente, o todos los que están a favor de dichas leyes. Representaría al capacitismo y a la visión más negativa de la diferencia. Sin embargo, está subordinado al señor Duval, un burgués ilustrado que podríamos identificar con el mismo Todd Browning, incluso físicamente. Este actor se parece al director. El pensamiento igualitario, por tanto, debería estar en la ideología liberal con todas sus consecuencias. Los hermanos Rollo serían aquellas personas que desprecian a los diferentes y están claramente al lado de Jean, Hércules y Cleopatra, es decir, del pensamiento hegemónico. Por último, Madame Tetralini se representaría el lado de la sociedad que siente compasión por los diferentes, que son excluidos y los trata como a niños,
aceptándolos tal como son, pero desde un paternalismo sentimentalista y religioso. Podría ser la Iglesia y los centros caritativos que recogen a pobres enfermos incurables. No comprenden que son personas completas con su maldad correspondiente. La ambigüedad hace que Madame Tetralini sea la dueña del circo y, por tanto, quien obtiene beneficios de sus deformidades. Un binomio al menos inquietante en las manos de un director conocido por su vida licenciosa. Bien, y yo lo dejaría aquí. Lo dejaría aquí. Bueno, podemos empezar el debate. Dime. Hola, vale. A mi al final de la pel·lícula, més que una venjança, que crec que en un moment concret ho has dit, em sembla, potser fins i tot justícia. I al final em sembla un missatge molt positiu perquè t'està dient que l'única manera que tenen els apestats de dir on són i què volen i de fer justícia és unir-se i s'ajunten i ho aconsegueixen. No és exactament una venjança, és acabar amb allò que els està fent mal. I jo crec que és un final molt positiu i més que subversiu, fins i tot revolucionari. I també en l'època de crisi econòmica, l'any 32, no sé, jo crec que podia ser molt interessant. I ja està. Bueno, es la escena en la que, digamos, no hace concesiones, ¿no? El director. Tú lo ves como un acto de justicia, otra gente lo ve, digamos, como un acto de venganza, ¿no? En el que los monstruos pueden acabar representando lo que realmente son, ¿no? Personas violentas. Evidentemente, el director al principio de la película nos obliga a identificarnos con ellos, con lo cual luego el palo que nos llevamos es fuerte cuando nos damos cuenta que con las personas que nos hemos identificado también pueden, digamos, ejercer ese tipo de violencia, aunque como tú dices, pues es un acto de rebeldía, ¿no? De rebelión contra quien le oprime, ¿no? Bueno, yo nada más quería apuntar una similitud que he encontrado porque creo que estos freaks, ¿no? Los monstruos, no necesariamente son por diferencias físicas o discapacidades, sino que, como usted mismo lo ha remarcado, son los segregados de la sociedad, ¿no? Los segregados sociales, la pobreza, la desgracia, y lo apunta muy bien en la película porque dentro de entre los guetos o en estas comunas de marginados siempre está la complicidad con todo y sus vicios, sus problemas internos y todo, pero hay un código de honor. A ver, aléjate el micrófono un poco de la boca. Y ese código de honor, ¿no? Y curiosamente ahora en El Salvador, yo soy de El Salvador, en El Salvador hay un problema que hay unos monstruos, ¿no? Que es el Estado segregó a la clase marginal a tal punto que los fue creando, los fue agrupando y se han creado las pandillas ahora, ¿no? Y o sea, un paralelismo total, porque o sea, son esos monstruos que ahora han cobrado vida y ahora la clase alta está sufriendo el ataque de eso, los están deformando y los han encerrado a segregarlos dentro de sus propias burbujas. Entonces, nada más quería apuntar eso, que es como, o sea, aún hoy en día pasa y pasa la misma situación perfectamente. Aquí sí. Una cosa sobre los que son los maras o estos grupos. Yo creo que vienen de Estados Unidos, creo, ¿no? ¿Era? ¿No? No. Que gente joven que volvió a su país desde Estados Unidos y luego ya se ha convertido en… Ah. Ya. La clase bien, la oligarquía se burló tanto. Sí. Eso de que, claro, había un nicho de una efervescencia esperando ahí después de la guerra. Lo que hizo Estados Unidos para evitar que se volvieran a elevar, porque había mucho ímpetu,
enviaran a todos los que está certificado y conozco muchos que eran prisioneros de máxima seguridad condenados a cadena perpetua por pandilleros y les decían, cumple con cadena o te vas a El Salvador. Sí. Y los enviaban y eran los ídolos. Y Claro, por eso. 2 años después, Maras, creo, ¿no? ¿Maras o...? Sí. No. Una pregunta, la utilización del circo en aquella época también, creo que los circos tenían un tipo de estos personajes, creo, ¿no? En aquella época. Sí, de hecho, los que aparecen en esta película, la mayoría trabajaban en circo. A ver, sí. Trabajaban en lo que se llamaba el sideshow, en las barracas que se ponían al lado de las carpas. Era como un complemento a las atracciones de circo. Bueno, nada más quería comentar que me llamaba la atención cuando se celebra la boda, ya que Cleopatra, por ejemplo, se siente agredida cuando es igualada a los monstruos. Entonces eso me da como a pensar de la gente que, por ejemplo, vive en la parte alta de la sociedad y cuando se quieren igualar derechos, por ejemplo, no sé, se me ocurre impuestos, se sienten agredidas. Y entonces cuando las igualas, los pones a nivel de monstruos a lo que ellos se quieren diferenciar. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, porque realmente lo que yo decía en mi argumento, ¿no? Realmente el pensamiento liberal igualitario, yo creo que Browning piensa que es traicionado, puesto que desde el punto de vista científico, o sea, la sociedad privilegiada tiene argumentos científicos que certifican que no somos iguales, que somos diferentes, no por capricho, no por intereses, es un hecho, es un hecho. Con lo cual se cogen ese argumento para justificar quién tiene que estar arriba y quién tiene que estar abajo, quién se puede exponer, quién tiene que estar oculto y quién puede ser explotado, ¿no? El hecho de que a la persona a quien seducen es un enano, ¿no? Que tiene todas sus facultades, de hecho tiene poder, tiene dinero, ha recibido una herencia, como un país como Chile ahora que tiene, no se me olvidó el material, la riqueza mineral que tiene ahora Chile, de repente le cae una riqueza y es todas las facultades, pero es una clase media perfectamente representada, con todas las facultades, pero no a la altura de los otros. Entonces, y es justo el enlace, no se van directamente a la miseria, es el enlace perfecto entre la riqueza y es como equiparar las cosas, como decir, somos iguales, pero, o sea, me mezclo con ustedes, pero no al punto, no a tal punto. No soy completamente ajeno a ustedes y de hecho hace que los otros lo acepten. Sí, ayer venía una viñeta en El País del Roto, que se ve a dos políticos hablando y dice, ahora le vamos a dar los derechos mercantiles a los seres humanos y los derechos humanos a las empresas mercantiles. O sea, parece que sabía que íbamos a proyectar esta película, ¿no? De hecho es así, ¿no? Por tu interés te quiero, Andrés. Jorge, gracias por la presentación de la película, la verdad, y de todos los detalles y las ideas que has ido presentando, sobre todo con respecto a la contextualización y con el mundo de la eugenesia en aquella época, sobre todo en Estados Unidos. Quería preguntarte si podías hablar un poco más de, digamos, lo que pasa en términos de inclusión y exclusión en la escena del banquete. Si podías entrar un poquito más en eso. Bueno, se ve claro que las dos escenas más dramáticas y más fundamentales son la del banquete y la final, ¿no? La de la venganza a justicia, ¿no? Evidentemente, uno de los nuestros, ¿no? Te aceptamos el uno de los nuestros y como el buga, buga, lo que dice, ¿no? Evidentemente, está claro, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que se ha comentado antes por aquí. El grupo de fenómenos es capaz de aceptar a quien le
bueno, son capaces de tener una estrategia integradora, ¿no? Evidentemente, Cleopatra, que representaría al resto de la sociedad, se horroriza y no quiere ser incluida, ¿no? O sea, de alguna forma, la Cleopatra haría una inclusión excluyente, ¿no? Mientras que los freaks, evidentemente, incluirían realmente si siguen sus normas, ¿no? Yo creo que esos mecanismos están viéndose continuamente en toda la película, ¿no? Y son un reflejo claro de que lo vivimos día a día, ¿no? Fernando. Jorge, reitero también los mismos agradecimientos que Carlos. Hay una cosa con la que no estoy enteramente de acuerdo, aunque claro, hay casos que sí, casos que no, y es la asociación que no me parece haber sido sistemática entre deformidad física, rareza, bueno, en fin, marginalidad física y calidades morales negativas que vos le atribuiste al cine de esta época. Creo que no es sistemático. Frankenstein, por ejemplo, de 1931, tenemos un monstruo que es bueno. Tiene un cerebro criminal, pero no lo vemos y además es obvio que no es la causa de lo que ocurre. O sea que bueno, lo apuntaste diciendo que las películas tienen siempre su ambigüedad, pero creo que, bueno, que en ese sentido esta es menos subversiva que lo que vos la presentaste. Hombre, también podemos hablar de cómo subvierte el género de terror, ¿no? En ese sentido, los monstruos acaban... o sea, el monstruo muere al final o es vencido. Y es vencido por gente normal. O sea, la gente se siente bien al final de una película de terror porque el mal ha sido destruido, ¿no? Aquí en esta película, ¿no? Se supone que los que triunfan son los malos, ¿no? Entre comillas. O sea, hay una subversión también del género. Pues es tan difícil catalogarla, ¿no? Si es de terror, si es una tragicomedia, es... Yo, si me dejáis que añada Venga. una cosa, es una de las razones por las cuales la película digamos que subvierte el género de terror es porque coloca a los espectadores en una posición muy incómoda. Es decir, los espectadores en principio no saben a qué atenerse, no saben con quién identificarse del todo. Primero se identifican con un grupo, luego con otro, después vienen los problemas del comportamiento de unos grupos y de otros dentro de la película narrativamente hablando. Además, y desde ese punto de vista, sí, no queda claro al final quién es quién. Es decir, a lo que le interesa a Browning, igual que la semana pasada hablábamos de que el flashback completo de Haneke es un poco el interés en el proceso, a Browning también le interesa el proceso. Y lo que le interesa desde mi punto de vista, y bueno, también se ha escrito sobre ello, es el proceso de creación, que tú lo has dicho, de creación sociocultural del monstruo, de la otredad, de la alteridad. Y en ese sentido, ahí también funcionaría muy bien la mujer pollo del final. Porque la mujer pollo del final es, digamos, el Browning lo que hace a esto es a lo que habéis llegado, esto es lo que habéis creado vosotros. En cierto sentido se lo está diciendo al público. Y es muy interesante el hecho también de cómo la percepción de la película cambia a lo largo de los años. Es decir, en los años 30, cuando la película sale, se la compara con el género de terror, que está sobre todo con las películas de terror de la Universal, que están en ese momento siendo tremendas y con una gran audiencia y demás. Entonces, y luego también las razones por las cuales tiene problemas son razones relacionadas también, como tú bien has dicho, con las cuestiones, con las percepciones eugenésicas que están en la sociedad y que están ahí vivas, en ese momento muy vivas, muy explícitamente vivas, quiero decir.
Curiosamente, cuando la película desaparece de circulación, quizá quieres mencionar lo de que pasó en el año 47 con el prólogo escrito que se añadió. En 1947 la Metro vende los derechos al mundo underground que dijiste antes, y el productor lo que hace es añadir un prólogo en forma de texto, intentando moralizar la película. Y lo que hace en el prólogo es que al intentar moralizar la película lo que hace es hacerla todavía más compleja en términos morales para lo que es la audiencia. La película sigue estando desaparecida y en los 60, como bien has dicho tú, Jorge, vuelve. Y curiosamente en los 60 la lectura es mucho más política, es mucho más sociopolítica en términos de lo que hemos estado hablando en cuanto a comunidades subalternas, digamos, en el esquema social y a otras. Y luego lecturas políticas relacionadas incluso con el comunismo, la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y todo eso sale después. Y es con lo que se convierte encima, además, en una película de culto. O sea, que es la percepción y la subversión de los géneros y demás está implícita. Era simplemente hacer el apunte. Sí, yo quería poneros una imagen yo creo que vale la pena, de un niño que ha nacido después de que la madre tomara talidomida, justo cuando se recupera la película, ¿no? Son casos de amelia, de focomelia, de niños que nacen pues como el Randian, ¿no? El príncipe Randian que repta, ¿no? Por debajo de los carros. Y fueron miles de niños en todo el mundo. De alguna forma, bueno, podríamos reflexionar sobre cuando uno de los argumentos que en ese prólogo que se añade, que ha contado Carlos, se da por hecho que la ciencia médica ha erradicado o va a erradicar este tipo de problemas, entonces, con el aborto terapéutico, con el estudio de genética, aparecen casos masivos de malformaciones congénitas, además causadas por la propia medicina, un caso de teratogenia y atrogénica, ¿no? La propia medicina crea estos monstruos, ¿no? La película tiene mucho impacto, ¿no? Sobre todo a partir de los años 80, 90. Ha tenido obras de teatro, su versión en cómic. Podemos comprar por internet estatuillas de los monstruos, como si fueran héroes de cómic o de película. Y bueno, se ha convertido en una película de culto y prácticamente también hemos visto que nunca ha dejado de proyectarse. Ha cambiado de circuito, pero realmente quien ha querido ver esta película ha podido verla, que de verdad haya querido verla, ¿no? ¿Qué más? ¿No? ¿Ya está? Hay más cosas, ¿eh? Tengo que más apuntar más cosillas. Dime, Alfonso. Yo quería saber, has hecho en tu presentación un comentario respecto a la recepción de la película, a la diferente recepción de la película en ciudades como Madrid y Barcelona. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que es una película tan compleja, tan ambigua, que yo creo que habría que hacer estudios locales para saberlo. O sea, estudios históricos locales, de verdad, para intentar explicarlo. Porque también en ciudades de Estados Unidos funcionaron y en otras fue un fracaso. Y aparentemente no tiene por qué haber una diferencia. El tema es complejo, porque no solo entra... Aquí yo creo que lo que no es vital es el gusto del público, sino que hay otros intereses. Depende de la mentalidad de los que tienen que distribuirla, de los que tienen que proyectarla y las presiones que pueden tener para quitarla de la proyección. Pueden ser presiones políticas o de la Iglesia o de poderes fácticos que hacen que sea complejo. Yo no tengo una respuesta para eso. Si no se pone, pues no sabe si tiene éxito o no. O sea, que el motivo de que
Yo creo que no es la falta de público. En Barcelona le echaron más imaginación, creo yo, y lo que hicieron fue rotar la película por todos los barrios. En Madrid no, Madrid estuvo una semana, la quitaron y se acabó. Yo creo que en Madrid se podía haber pasado lo mismo, pero no. Además, el Cine Goya del barrio de Salamanca de Madrid se inaugura con esta película prácticamente y quiere distanciarse del resto de las salas precisamente por poner películas un poco raras o novedosas. Y sin embargo, fracasa por lo menos con esta película, ¿no? Que luego el género de terror pues está triunfando, ¿no? Frankenstein o Drácula o el Dr. Jekyll y Hyde, todo eso están sacando mucho dinero. Sí, efectivamente, pero pues ahí está justamente, pero lo presentan como una cosa valiente, ¿no? Sí, una semana. Claro. Aquí, sin embargo, en Barcelona estuvo en todos los barrios. Con lo cual, quien quiso verla, la pudo ver, ¿no? Más cosas. A mí me resulta curioso un tema en la película que es el propio contexto, ¿no? Del circo. Se plantea el enano que es rico, ¿no? Que tiene una fortuna y en cambio está trabajando en un circo. Más adelante, pues los freaks desaparecieron del circo por motivos éticos y morales de la sociedad y a mí, yo me planteo si yo veo la película y yo veo que ellos están a gusto trabajando allí, ¿no? El enano es rico, los podría sacar a todos de su grupo allí, en cambio los tienen allí. Eso me hace reflexionar a mí sobre qué pasa con ese tipo de gente, dónde se integran y cómo se integran en la sociedad. El circo los integró para su provecho, se aprovechó de ellos, de sus masturbaciones, para sacar dinero. Pero la ética y la moralidad de la gente que los sacaron del circo para ponerlos, para exterminarlos o ponerlos no sé dónde, es justo. No sé, me gustaría conocer su opinión. O la de la sala. Es un debate que está de plena actualidad. No sé si sabéis que hay muchos enanos que se ganan la vida en este tipo de espectáculos en la actualidad. Bueno, exactamente. Se legislaron y la propia... No, pero la propia agrupación de enanos, no sé en qué película fue, en televisión, que había dos protagonistas que eran enanos, que se mofaban de ellos, y la propia agrupación de enanos pidió que lo prohibieran. Y luego estos dos enanos que los despidieron por eso, protestaron, porque era su forma de ganarse la vida. Entonces, claro, es más complejo de lo que estamos hablando. De todas formas, aquí parece que están bien integrados, aunque yo creo que el director quiere presentárnoslo así, ¿no? Podemos ver el caso del hombre elefante, de Lynch, en el que ahí se ve el sufrimiento del deforme, cómo lo explotan, cómo lo pasa fatal y nos hace pasar angustias, ¿no? Pero yo creo que ese no es el objetivo de eso. Yo creo que para Browning eso hubiera desviado la atención. Además, en el momento yo creo que la gente sabía que esta gente lo pasaba mal. O sea, que la gente sabía que esta gente malvivía en los circos, como siendo exhibidos como animales, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que, de alguna forma, lo que tú acabas de decir, es lo que le da complejidad y ambigüedad a esta película y a la discusión sobre, en este caso, cuestiones éticas, ¿no? Tiene un enano un derecho a ganarse dinero, otro juego que se puso de moda, que era el lanzamiento de enanos, ¿no? A ver quién lanzaba el enano más metros. ¿Lo prohibimos? ¿No lo prohibimos? Y el enano se gana la vida de esa forma y si no. Eso me recuerda, por ejemplo, cuando hay una campaña en contra
de que no compremos alfombras orientales que están hechas por niños, ¿no? Entonces no compramos alfombras orientales que están hechas por niños y entonces esos niños pues se tienen que prostituir para ganarse la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor que se prostituyan o que lo exploten haciendo alfombras. Son cuestiones, son dilemas éticos y morales que tiene que hacernos reflexionar, ¿no?, a la hipocresía de la sociedad, ¿no? Evidentemente, en ese sentido, la película es lo suficientemente ambigua, yo creo, precisamente para mostrar todo eso. Quería apuntar al hilo del comentario, pero al hilo de todo lo demás, una cuestión técnica que creo que es fundamental y que es parte de la subversión también a nivel cinematográfico, y es el hecho de que toda la película está montada en un contraste, en el contraste de lo cotidiano que es cotidiano para todos. Es decir, que el hombre torso se enciende al cigarrillo, el cigarrillo es perfectamente cotidiano para él, es tan cotidiano como para cualquier otra persona que fume en la película. Lo cotidiano que acerca al público, hace que el público se familiarice con los personajes, sean los que sean, da igual. Y al mismo tiempo la película, desde mi punto de vista, lo que hace es un esfuerzo en mostrar constantemente que es todo un artificio, como película. Es decir, todo son, incluso los decorados, aunque sean del circo y de los carromatos del circo y demás, pero está todo pintado, está todo dibujado, es todo falso, hasta el punto en el que al final es muy falso también el disfraz de la mujer pollo. Es decir, que lo que hace es justamente lo contrario. Es decir, por un lado nos está familiarizando y por otro lado está jugando con la ambigüedad de que todo esto es construido. Es decir, la película es una película muy consciente, además para su tiempo es muy consciente del medio, de la técnica. Es muy consciente de que lo que está mostrando, Todd Browning es muy consciente desde mi punto de vista de que está mostrando cine y de que quiere que el público sea capaz de eso. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que el público se enfrente precisamente con esta ambigüedad. La película hace que el espectador se enfrente a sí mismo, se enfrente a su propia percepción precisamente de todos estos problemas, como el que acabamos de decir ahora mismo. Es decir, aunque evidentemente en el año 32 eran distintos, pero eran iguales, en cierto sentido. Claro. Es simplemente un apunte puramente cinematográfico, pero al hilo. Hola, has dicho que la mujer pollo era la única que teóricamente era falsa, ¿no? Pero a mí me parece que las dos chicas unidas, las gemelas, también es un personaje falso. Que va. ¿No? No, son siamesas, de verdad. De hecho, en el año 52 protagoniza una película como protagonista, eran muy conocidas. Quizá eran las mejor pagadas de todos. Sabían música, tenían espectáculos, digamos que era una mini élite de los freaks. Es que Sí, me sí, lo he pero hecho- compartían, estaban unidas por la cadera y compartían el sistema circulatorio. Es que me lo ha hecho pensar porque es el único detalle de comedia mínimo que tiene la película. Porque los dos pretendientes, o sea, el espectador Claro, tiene que eso- imaginar es que el eso- rollo que se montarán los pretendientes. Claro, para... es que eso es otra del juego que tiene el director con nosotros, ¿no? El Roscoe sabe que no juegan a esa ambigüedad, aparte de funcionar como el lado cómico, ¿no? Que relaja la tensión del drama. Exacto. ¿No? Pero no, ahí no hay trampa ni cartón. Cada personaje, bueno, está estudiado, podéis encontrar en internet, o si queréis preguntarme sobre alguno de ellos, que cada uno tiene su historia y no hay trampa ni cartón. Yo sí, quizá me gustaría señalar una escena que suele pasar desapercibida, es cuando Venus le pega con el martillo en la cabeza a Froso, que se convierte en un monstruo. Porque se pone a hacer la gallina, no sé si habéis fijado, los zapatos son de pollo. Y se pone a hacer y no le hace gracia a Venus. Dice que primero te asusta y luego te entristece, ¿no? Con lo cual, ahí también nos está dando una pista premonitoria de lo que va a pasar con la Cleo y al mismo tiempo cómo no debe darnos risa
la desgracia ajena o la, si es que asumimos que es una desgracia, o la deformidad, ¿no? O miedo, ¿no? Miedo o risa, ¿no? Tristeza sería, ¿no? Lo que tendría que... O tampoco, ¿no? Porque ya hemos visto que el lado compasivo tampoco lo permite, ¿no? El director, ¿no? De todas formas, estaréis de acuerdo conmigo que esta película no la olvidaréis nunca, que no la haya visto hasta ahora. Yo me acuerdo la primera vez que la vi, hace muchos años, me acuerdo perfectamente, y dentro de unos años acordaréis de esta película porque yo creo que tiene también esa capacidad impresiva, ¿no? Tampoco se nos puede diluir entre otras películas, que no hay otra que diga así, ahí está en el grupo de tales películas, ¿no? Esta película siempre estará ahí como en una carpeta independiente, ¿no? ¿Qué más? De la que expone. Es decir, si nos quedamos con la película también es por eso, es decir, porque tenemos asumidas... Sigue siendo subversiva todavía. Sigue siendo subversiva en ese sentido. Sí, sigue enfrentándonos a nosotros mismos y a nuestra manera de construir la sociedad en la que vivimos. Sí. Bueno, quizás por comentar... ¿Va a decir algo, Fernando? Venga. Claro, pequeño detalle sobre las siamesas. En realidad reflejan a un caso que era muy conocido en aquella época del siglo XIX, que son los originales siameses, que se casaron cada uno con una persona diferente y deben haber vivido situaciones de este tipo todo el tiempo, dado que además cada uno tuvo un montón de hijos con su... Ellas también, ¿eh? Con su mujer, también. y ellas también. O sea que ese es el caso menos freaky de todos, en realidad, las siamesas. Pero hay otro punto que quería hacer, y es que en realidad, a pesar de que son freaks, son mucho más freaks para nosotros que para la época. En aquella época la gente los había visto en el circo, tenía la posibilidad de verlos, estaban en la sociedad presentes mucho más que lo que están hoy, que lo que podrían estar hoy. O sea que hay una especie de reflejo, ¿no? de algo que no es tan monstruoso y tan inhabitual. Además de que la película, a pesar de que tiene ese valor subversivo que señalaste, no subvierte para nada las estructuras sociales. Fíjate vos que el enano es enano, pero es un millonario que vive como un millonario de Park Avenue, como la burguesía de la época. La subversión es muy, muy relativa, a mi ver. En fin, se podría conversar. Forma parte de la ambigüedad. Creo que es mucho más subversiva. No estoy de acuerdo contigo. Es más subversiva a partir de los años 60 del siglo XX que lo que era en los años 30. Bueno, mira, en palabras de Luis Buñuel, que le impresionó mucho esta película, en los años 30, y tiene algunos paralelismos, podemos establecer con Las Urdes, en Tierra sin pan. Buñuel, justamente cuando se le está entrevistando por Las Urdes, dice que una de las películas que más no que le hubiera gustado dirigir, sino que deberían hacerse más películas como esa, era Freaks. Y la marginación de su cinta es muy parecida. Poco antes Las Urdes había distintos estudios antropológicos del retraso de esta población. En el año 22 estuvo El Rey con Gregorio Marañón y médicos. Y en el año 35, que se estrena la película en Madrid, acuden personalidades porque piensan que van a ver algo parecido a lo que esperaban, no sé qué esperaban, ¿no? Fue Gregorio Marañón, fue a ver la película y salieron escandalizados y la prohibieron. La República prohibió la película. Pero no solo la República Española. En Francia, después de estrenarla, también tuvieron muchos problemas porque de alguna forma hay una región, en la Saboya, como Las Urdes, y el gobierno francés tampoco quería que se sacara esa basura, esa trastienda y se hiciera público una vergüenza nacional, ¿no? Entonces lo que hace Browning es sacar esa vergüenza a la palestra. No era tan... A ver, cuando más se ponen de moda los freak show y es en la segunda mitad del 19. Ahí está perdiendo poder. Pero también es verdad que están recluidos en zonas recreativas, en Coney Island, o sea, que hay que ir a verlo.
no te salen, no te aparecen en pantalla cuando se supone, claro, la gente tampoco sabe a qué va a ir. Yo creo que los que salen espantados es porque no sabían lo que iban a ver. Porque tú tienes mucha oferta, como decía Piqueras, ¿no? Pues vete a ver a Maurice Chevalier y te lo pasas bien, ¿no? No, incomoda. Entonces, si no es subversivo, ya me dirás tú qué es lo que incomoda y qué es lo que molesta a la gente que lo ve, ¿no? Porque el miedo no es esta película. Miedo no, como decían otros críticos, las películas de miedo utilizan el drama, ¿no? Y las situaciones punzantes, el susto. No, esta es que te ataca directamente a tus convicciones, a tu posición, a tu tranquilidad, a tu comodidad. Y te subvierte todo lo que es normal. A la palabra normal le pone comillas, ¿no? Que es la normalidad, y que es lo monstruoso. Sí, que yo creo que sí que es subversiva y más cosas que no he dicho que podemos luego discutir. Sí, es un falso documental. Uh-huh. ¿No? Sí. ¿No es un falso documental? Claro, quizá ahí está la fuerza, ¿no? Porque está planteado como un documental. Porque ¿de qué sentido tiene poner criaturas reales cuando podía haber puesto a gente, actores maquillados, ¿no? Como sus 40 películas anteriores, o como todas que se estaban haciendo de terror. Pero claro, él quería, por eso subvierte ¿no? Y la realidad es más terrorífica que la ficción, ¿no? La realidad supera la ficción, lo que pasa es que hay que enseñarla. La realidad hay que enseñarla, y él enseña la realidad. Por eso se parece más a un documental que a una película de ficción. Hay algunos críticos, otra que no he leído para no entretenernos mucho, otro crítico malagueño que escribe en La Luz, que era un periódico madrileño pero izquierdista, que dice que el director fracasa en el aspecto dramático, que realmente no sentimos el enfado de Hans, que realmente no sentimos lo que siente, que basta solo con que aparezcan los monstruos. Dice, esta película hubiera funcionado con otro argumento, e incluso sin argumento hubiera funcionado esta película, dice este crítico, mostrarnos tipos, ¿no? Lo realmente aterrador para él es la mirada de humanidad de las criaturas, que es real, que es la suya, no están fingiendo. Perdón, el argumento es sobrepuesto, simplemente. Claro. ¿Cortamos? Bueno, a ver, Ignasi. Buenas, Jorge. No, yo te quería, es que me estaba preguntando todo el rato, ¿dónde situarías tú, porque yo no lo sé hacer, dónde crees que situarías tú el concepto, creo que era más conocido entonces, en aquellos años, de sociedad masa? Entendido en un momento en el que creo que el poder político lo veía precisamente, todas las políticas que se legislaban, sobre todo, en una sociedad masificada que se entendía de todos iguales, ¿a dónde la colocarías tú en esta película? Porque es que, claro, yo veo la normalidad, estamos hablando aquí de los normales y los freaks, pero ¿quiénes son aquí los normales? Los freaks lo tenemos claro, los normales no sé quiénes son, y yo, por ejemplo, como espectador, no sabría dónde situar aquí a lo que entonces se entendía por sociedad masa, que era verlo a todos por igual. Bueno, o tratarlo. Bueno, yo creo que aquí no hay normales en esta película. Yo creo que lo que quiere decirnos, luego podemos discutirlo, para mí lo que quiere decirnos el director es que no hay nadie perfecto. No hay ningún, digamos, nadie se salva. Todo tiene algún defecto. La sociedad de masa es a la que va dirigida la película, por eso escandaliza. Claro que hay una sociedad de masas que consume lo que se le ofrece. El cine, de hecho, va dirigido a una amplia población, cosa que no es ni el teatro, ni... Pero, justamente, tú lo has dicho, justamente lo que hace Bruni con esta película
y lo peligroso para los que no quieren exponerla es que llegue a toda la población esta película. Entonces, porque está revelando una realidad que la masa no debe ver o no debe conocer. No, más que nada porque como tú has analizado un poco los perfiles, por ejemplo, decías que la mujer esa, sí, bueno, pues tan alta paternalista era la Iglesia, luego salían los políticos, luego está el grupillo de los freaks, bueno, diferentes perfiles de sociedad, pero claro, yo no identifico ahí a dónde queda el espectador anónimo y normal dentro de la película, no sale. Yo creo que cada uno se identifica con el que elija, dependiendo de la idea que tenga uno de cómo se siente. La idea ética, las ideas morales o dónde te sitúas tú dentro de la sociedad. Desde luego, si viene un marginado actual, no sé si habrá aquí alguno que sea, no sé, se colocará en un lugar. Si hay una persona que lleva un centro de recogida de estas personas, pues como la hay todavía en Barcelona y en muchas ciudades, hay centros religiosos que recogen a personas incurables, pobres, y que las aparta y las esconde, no hace como Tetralini, que las muestra, sino que se cogen y se meten en un centro para que no se vean, también con la excusa de la compasión y la caridad. Pues seguramente tendrá otra. Yo he leído en una crítica de una revista católica que hace referencia, lo que más se fija es en el arrepentimiento del enano. Que cada crítico también tiene su ideología. Entonces, este crítico habla bien de la película, pero lo que más le llama la atención es que el enano se arrepiente. No lo he leído en ningún sitio, pero él se fija en esa cualidad, que es una cualidad cristiana, el arrepentimiento, y es lo que más le... Y es una escena que se añade al final. Esa escena no estaba en un principio. Esa escena se añade para, de alguna forma, suavizar el comportamiento, ¿no? del enano en este caso. Bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado. Nos vemos el martes que viene con los planetas de los simios.